Esta es una nueva serie de episodios de podcast donde expandiremos los temas de los últimos artículos publicados en alejandroluis.com. La idea fue propuesta por mi pana Taisir, fiel lector de dichos artículos, y luego de una lluvia de ideas concluimos que la dinámica será la siguiente. Durante el episodio yo le haré 3 preguntas relacionadas y él me hará 3 a mí. Cada quien recibirá sus preguntas horas antes de la grabación y escribirá sus respuestas. Dichas respuestas no serán leídas durante el episodio, que será grabado espontáneamente. Su única finalidad es ayudarnos a aclarar nuestras ideas antes de la grabación para ir directo al grano. Para comenzar, quiero presentarles a Taisir Aizami, uno de mis mejores y más cercanos amigos que actualmente está iniciándose en el mundo de la producción de video. Taisir es amante de la naturaleza y es un pescador amateur con nivel profesional, y eso se lo podemos preguntar a quien sea y va a decir que es verdad. Últimamente se ha interesado en la lectura y en el desarrollo personal, y son cosas que le están expandiendo su mente y lo están ayudando a tener ideas geniales, como la de esta serie de episodios. Taisir, mi hermano, ¿cómo estás? Primero que nada, bueno, gracias por esta oportunidad y estoy muy bien, hermano, y bueno, a darle. Vamos a darle. Vamos a empezar entonces con las preguntas que cuadramos que íbamos a hacer. Ya yo sé cuáles son las preguntas, tú sabes también cuáles son las tuyas, y me gustaría entonces empezar con la mía que te quiero hacer de primero, que es relacionado con el post de los miedos, que se llama ¿Cómo superar los miedos que te impiden sacar tu mejor versión? Vamos a hacer estas 3 preguntas yo a ti y tú a mí. Y mi primera es, ¿qué miedo te ha impedido hacer cosas importantes en tu vida? Ok, con respecto a esa pregunta, básicamente es simple, el miedo a ser juzgado. Mira, el miedo al que dirán es una cosa que le pasa, es un miedo que es común, pues eso le pasa a muchas personas y yo no soy uno que se escapa de ese montón, pues. Básicamente yo desde hace mucho tiempo he dejado de hacer cosas o he truncado proyectos en su momento o ideas que para mí eran brillantes por el simple hecho de qué pensarán las personas o los cercanos a mí, y era un miedo que simplemente cómo lo evadía, no haciendo eso que quería hacer en el momento o no desarrollando alguna idea que tenía muchas ganas de hacer en ese momento. Y he estado trabajando en eso, específicamente por eso, pues para poder superarlo. Y bueno, piano a piano si va lontano, que con el tiempo Claro. ha estado mejorando eso. Oye, pero con respecto a eso, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué crees que has hecho específicamente como para mejorar ese problema? Si es que tienes algo sencillo de explicar. Sí, si supieras que sí, porque es que en realidad es ambiguo, porque yo me considero que soy una persona, voy a decirlo como a lo venezolano, yo soy cero pena, porque los que me conocen saben que yo no tengo pena, por ejemplo, para entablar conversaciones con las personas, relacionarme a nivel interpersonal, eso no es un problema para mí. Pero da la casualidad que cuando yo quiero hacer algo que me importa mucho o es algo que me va a sacar de mi zona de confort, pero es algo que quiero mostrar al público, por ejemplo, o a mis conocidos, mi familia, mis amigos, ahí es cuando me entra el miedo y como cuando me entra ese problema de qué pensarán las personas, si estarán de acuerdo, si me apoyarán, si sentiré rechazo, será miedo al rechazo, básicamente esto, pues, pero sí, ¿cómo lo he afrontado? Mira, aceptándolo, empujándome a mi desconfort, a la zona que no estoy confort, pues no estoy a ¿Cómo? gusto, me da como que el fastidio. Cuando yo me siento así, ya yo sé que yo estoy por un buen camino y poco a poco he superado un poco de obstáculos y miedos que ya me doy cuenta que esa es la única solución, pues darle con todo al miedo, eso es todo. Y bueno, sí, o sea, creo que diste en el clavo con eso que me decías. Justamente eso era lo que quería saber. Bueno, si te estabas enfrentando a los miedos o no, porque finalmente yo creo que esa es la única forma de superarlo. Con eso, creo que podríamos brincar a tu primera pregunta, que me gustaría responder habiendo dicho lo que dijiste. ¿Me la puedes hacer? Claro que sí. La primera pregunta es la siguiente que te voy a hacer a ti. ¿En qué medida tus creencias limitantes contribuyen a tus miedos? ¿Ok? ¿Cómo lo Cuando leí interpretas? esta pregunta tengo que decir que me dejaste un pelo fuera de base, pero al final terminé escribiendo algo que voy a leer nada más el principio porque quiero aclarar qué son las creencias limitantes y voy a leer textualmente lo que escribí. Perfecto. Primero aclararé qué son las creencias limitantes por si hay personas escuchando que no han oído el término.
Como su nombre lo dice, son creencias que nos limitan e impiden que saquemos nuestro máximo potencial en una o diferentes áreas de nuestra vida. Hacer dinero es difícil, es una creencia limitante porque, sea real o falsa, condiciona la forma en la que vemos el dinero. Esto hace que encontremos barreras donde no las hay y que obviemos las oportunidades cuando aparecen. En pocas palabras, limitan nuestras capacidades sin necesidad de que nadie más lo haga. Entonces, dicho esto, ¿qué son las creencias limitantes? Llega a la conclusión de que yo pienso que no solamente las creencias limitantes influyen, sino que son las precursoras de que en verdad tengamos miedo. Todas esas creencias limitantes, tomando el ejemplo del dinero, que es algo que yo sufrí y que sigo sufriendo, de hecho, pero me gusta decir que ya la peor parte ha pasado. Yo solía pensar por influencia de mis padres, más que todo de mi mamá y de mi abuelo, su padre, que hacer dinero es súper complicado. Y esto hacía que yo viera el dinero como algo, ocasión para conseguir dinero se convertía como en un problema, hasta que finalmente me di cuenta de que en verdad lo que me daba era como miedo a hacer dinero, pero ahora porque pensaba que era complicado, que todo lo que iba a haber en el camino era un obstáculo, que la gente no me iba a apoyar y, en fin, o sea, esa creencia limitante que yo tenía, que ya luego me di cuenta que es totalmente falsa y que hay mucha gente que hace dinero de forma muy sencilla, me estaba haciendo tener un miedo irracional ante las oportunidades de hacer dinero. Y cuando uno tiene miedo, como hablamos en el post de las personas tóxicas, esto nos hace vivir estresados, malhumorados, buscando problemas en donde no los hay. Yo, por ejemplo, tenía demasiado miedo a perder mi trabajo, o sea, un miedo exagerado, y pensaba que cualquier error que cometiera iba a ser que ya listo, el jefe me va a llamar a la oficina, me van a votar, me voy a quedar en la calle, voy a quedar liquidado en todos los aspectos económicos. Pero luego cuando entiendes que lo que tienes realmente es un miedo, y entiendes que ese miedo aparte está creado por una creencia limitante que está atrás, cuando entendí que esa creencia limitante era falsa, fue como que el miedo se empezó a desvanecer y empecé a ver las cosas más claras, empecé a ver las oportunidades y actualmente no es que estoy haciendo mucho más dinero de lo que hacía cuando tenía ese miedo súper reciente, pero por lo menos me siento mucho más relajado y siento que si el dinero no viene, pues no es problema, ¿sabes? No siento esa alteración que tenía por dentro. Entonces, yo creo que entender esas creencias limitantes nos liberan prácticamente del 100% de las conductas que nos hacen tener miedo. Totalmente. Entonces, para finalizar, opino que sí, las creencias limitantes tienen un gran impacto y que mientras más creencias limitantes tengamos, más propensos somos a tener miedos irracionales. Entonces, una técnica buena para eliminar esos miedos sería justamente ver qué creencias tienes, qué cosas crees que son mentiras, desafiar esas propias creencias que te están limitando y seguro que a medida que vas empujando esas creencias también vas sacando miedos y los vas, así como tú dices, los vas visualizando, que tú te diste cuenta y cuando te diste cuenta lo pudiste trabajar. Bueno, justamente eso es lo que yo creo que pasa. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso totalmente como tú acabas de explicar. Perfecto, si quieres me puedes hacer la segunda pregunta. Perfecto, vamos entonces con la segunda. Esta es una pregunta más personal, pero es Sí. que me da curiosidad. ¿Qué miedo has superado exitosamente en los últimos años? Bueno, mira, ve. Esta es un poco extraña porque no estoy seguro si le ha pasado a muchas personas, si es un miedo común, porque creo que es un poco extraño, pero mira, puedo decir que yo he superado un miedo que frecuentemente ondeaba en mi cabeza y es referente a predisponerme negativamente a cualquier acontecimiento que pudiera ocurrir en el futuro. Yo me considero una persona que ante muchas situaciones de mi vida me planteo, antes de que pasen, me planteo muchos escenarios, demasiado. Como, es como una reacción en mi cuerpo como para prepararme, para estar listos para cualquier resultado, vamos a decirlo así. Pero eso creo que es algo desfavorable porque siempre me imaginaba lo peor de cualquier situación, así sea una situación buena, por ejemplo, que no deberías imaginarte cosas negativas o cosas que pudieran ocurrir negativas en esa situación y me o sea, le daba mucha más importancia a las cosas negativas en esas situaciones y obviamente me entraba ansiedad, me entraba estrés y me quedaba mucho tiempo con esos pensamientos negativos y podía sacarlos a flote otros días posteriores a ese pensamiento o simplemente situaciones que nunca pasaron, pero me quedé con esa
con ese problema negativo, pues. Entonces, básicamente eso estuve bastante tiempo, porque no sé cuánto tiempo, no te puedo decir 1 año, 2 años, pero bastante tiempo, en los que siempre que pensé, o sea, maquinaba además, entonces acumulaba pensamientos negativos y eso me estaba agobiando, pues. Entonces, básicamente, mira, ese miedo creo que es el que me afectó más hace tiempo ya, pero lo fui trabajando como dándole más importancia a los pensamientos positivos y cayendo en cuenta, porque lo que pasa es que siempre los evadía. Bueno, X, no le presta atención y esto, pero otra vez lo pensaba inconscientemente, nunca como que lo afronté. Llegó un momento que, mira, estás pensando esto, pero esto no es verdad, no ha pasado ni va a pasar. Así que, mira, ¿por qué no me enfoco en las cosas positivas, en lo que quiero que pase y no en lo que quiero que no pase? Y bueno, así poco a poco, con práctica, eso no es de un día para otro, porque también me pasó eso, que el desespero también me llevó a querer eso, me llevó a querer como que, mira, ¿cómo carrizo hago para eliminar estos pensamientos negativos que me venían constantemente, a veces casi que todos los días? Y no, pues simplemente tomárselo con calma y nada, con práctica, con respiración, porque creo que eso no, bueno, a mí personalmente me ayudó, no sé si a otras personas le ayuda, pero a mí me ayudó hacer ejercicios de respiración, tranquilizarme y buscar la manera de darle peso a los pensamientos positivos. Y bueno, hasta el soy de, no te digo que nunca tengo un pensamiento negativo, pero lo tomo de mejor manera y no le doy la importancia que en realidad no se merece, así de sencillo. No, ok, brutal. Sabes que me llamó la atención algo que dijiste al principio de que le dabas más importancia a los pensamientos negativos que a los positivos, y eso está relacionado con algo que tenemos nosotros en nuestro cerebro que se llaman los sesgos cognitivos, que posiblemente hay gente que lo haya escuchado, gente que no, pero los sesgos cognitivos son como atajos que agarra nuestro cerebro para pensar más rápidamente en las cosas sin darle tantas vueltas. Entonces, normalmente estos sesgos nos producen efectos negativos. El sesgo el que tú estás mencionando se llama el sesgo de la negatividad, que lo que hace es que nuestro cerebro normalmente se enfoque más que todo en las cosas negativas y en los escenarios negativos, porque haciéndolo de esa manera, siendo más neuróticos, nos podemos proteger mejor de esas cosas. Entonces, esto es un sesgo que es súper positivo para evolucionar como especie, para sobrevivir, porque si estás todo el día en tu casa pensando en todas las cosas malas que te pueden pasar, obviamente vas a estar mejor preparado. Pero eso a cambio de una vida súper triste, súper insatisfactoria, donde estás todo el tiempo estresado, todo el tiempo preocupado. Entonces, que tú te hayas dado cuenta de ese sesgo que tú tenías y poder empezarlo a trabajar con técnicas de respiración y, no sé, simplemente dándole más peso a las cosas positivas, pues yo creo que es una súper buena técnica, ¿verdad? Te funcionó bien. Sí, sí, me funcionó perfecto. Pues en este momento lo tengo súper controlado ese miedo. Claro, toma tiempo, como tú dices, pero se logra, ¿verdad? Sí, totalmente, es correcto. Simplemente práctica y no desesperarse, pues. Claro. Bueno, súmame la segunda pregunta, pues. La segunda pregunta, Acosta. ¿Cómo saber si tu miedo merece la importancia que le estás dando? En otras palabras, ¿cómo analizar la magnitud de tus miedos o cómo saber si estás exagerando el miedo? Esta es la pregunta. Ok, coño, qué pregunta tan útil, porque cuando la escuché justamente me quedé pensando en que no debe haber métodos científicos para saberlo, ¿sabes? Seguramente los psicólogos tienen alguna forma de detectar cuando los miedos son pues, reales, cuando no son reales, pero yo pensando en esto, dije, mira, yo tengo, por ejemplo, dos prácticas o dos métodos que se me ocurren y los dos están basados en lo mismo. Y todo está basado en decirle a alguien más cuáles son tus miedos y que ellos te hagan como de detector de mentiras o de detector de realidad, mejor dicho. Yo lo Exacto. que pienso es lo siguiente, si tú tienes un miedo que te está preocupando y que tú de alguna manera dudas de que sea real o que sea ficticio, yo creo que lo mejor que puedes hacer es contarle a otra persona o a varias personas incluso para ver cuál es su reacción ante eso. Porque normalmente cuando nosotros estamos metidos dentro del problema es muy difícil saber si es real o no la amenaza, porque estando dentro tú tienes tus cartas en juego, o sea, tú estás, si pasa algo malo, eres tú el que sufre. Y eso hace que se active demasiado el estrés en nuestra mente, hace que no veamos claramente, mientras que si tú le dices a otra persona, esta otra persona lo va a ver con mucha más claridad.
Y el ejemplo que me propuse cuando escribí la respuesta fue el siguiente. Es como cuando tú vas a subir un escrito, algo escrito en inglés, lo vas a poner en las redes sociales y tienes un miedo terrible de cometer un error ortográfico porque empiezas a pensar, pero si yo publico esto y me equivoco, seguramente que todo el mundo se va a burlar de mí, nunca nadie lo va a olvidar, esto va a ser horrible. Pero de repente tú le preguntas a un pana, le dices de tu temor y lo más seguro es que te diga, mijo, no seas gallo, o sea, sube esa vaina y ya, y que tú fueras gringo para hablar inglés perfecto. Entonces, obviamente esa va a ser la respuesta de tu amigo, que en ese momento te puede servir como detector de mentiras para que tú te des cuenta de que lo que te está diciendo está exagerado. Pero Exacto. si tu amigo va a subir un tweet en inglés, ese va a estar igual de preocupado que tú de cuando lo vaya a subir porque es él que está en riesgo. Entonces simplemente como que quitarnos, o perdón, o darle la oportunidad a otra persona de que haga el análisis, eso es súper positivo para ver la realidad en la realidad que uno está viendo. Entonces, ese es como mi primer método, decirle a alguien que obviamente tendrías que tener full cuidado de a quién se lo dices, qué información compartes, porque no quieres que una técnica que estés utilizando como para sentirte mejor o para ayudarte a analizar ese miedo termine siendo una tragedia emocional ahí donde le cuentes algo a alguien que se malinterprete o sea lo que sea. Pero por Exacto. eso tengo un segundo método que me parece también súper efectivo y que está basado en lo mismo, en decirle a alguien más. Pero realmente no es diciéndole a alguien más, sino escribiendo cuáles son tus miedos, cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus sentimientos con respecto a esos pensamientos. Porque escribir tiene como un componente de tercera persona. Es como que fueras dos personas, el que está escribiendo y el que está leyendo. Entonces, mientras escribes y vas escribiendo, coño, me da miedo poner este tweet en inglés, tú mismo vas pensando, no seas gallo, chico, o sea, si tú no eres gringo para hablar inglés perfecto, ¿me Claro. entiendes? Entonces, uno mismo se puede hacer de detector de mentiras y si uno tiene el hábito de escribir, pues puedes aprovecharlo para agarrar todos esos miedos, como yo he hecho en el pasado con miles de cosas y de situaciones, y tú mismo las analizas casi desde una perspectiva de tercera persona. Y eso, o sea, yo no me canso de decir lo positivo que es. Entonces, esa es mi respuesta a la pregunta. Si tienes la necesidad de determinar si tu miedo es real o no, cuéntaselo a alguien, siempre en un ambiente seguro, o escríbelo y ve cómo te sientes cuando lo escribas. Si sientes que es real, es real. Y si sientes que hay dudas allí, quiere decir que hay algo raro y que posiblemente te estés diciendo una mentira a ti mismo para asustarte. Ok, claro, claro, sí tienes razón. Bueno, sabes que yo con respecto a esto, también o sea, te lo digo por una vivencia propia que te la voy a contar en este momento con respecto a ese tipo de cosas. Pues, por ejemplo, sabes que yo aplico un método y de hecho creo que lo vi en algún lugar, algún momento leyendo, yo que me pongo a investigar cualquier huevonada, que es que tú hagas una comparación, o sea, si tienes la posibilidad en el momento que tienes el miedo, hacer una comparación, o sea, tratar de darte un freno, mira, ya va. Vamos a comparar este miedo con algo que de verdad sea un peligro o que Mm, me cause de verdad miedo, un miedo extremo. Pues entonces, por ejemplo, tú eso lo comparas, vamos a suponer el caso de tu miedo con los fantasmas, que lo explicaste en el post. Tú en ese momento, por ejemplo, te hubieras planteado la situación, mira, ve, pero esto es peor, por ejemplo, que una tragedia de verdad, como que me corte una pierna, me quede sin una pierna o qué sé yo, o me muera o algo así. Entonces ya tú le vas quitando peso a ese miedo que tienes en el momento. Quizás obviamente no va a desaparecer el miedo, pero le vas quitando peso. Entonces si tú te colocando otros miedos que de verdad sí sean un potencial peligro para ti, quizás le bajes el nivel a ese miedo, es como comparando, y te lo voy a poner con un ejemplo. Justamente en una de esas pescas, una ida a pescar que tuve con unos amigos, que ellos estaban practicando otro tipo de pesca a la que yo hago comúnmente, que es pesca con caña de pescar. Ellos estaban pescando con arpón, o sea, eso se llama, o sea, una pesca con arpón. Y en el río, cuando estábamos, ellos me dijeron, mira, nosotros vamos a cruzar el río. Entonces, si quieres, vente con nosotros, pero bueno, tienes que cruzar el río. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo siempre pesco desde la orilla o montado en una lancha. Y resulta que ellos me dicen, mira, te tienes que venir. Obviamente yo tenía mis salvavidas, pero coño, yo nunca había cruzado un río nadando, porque era nadando, pues no teníamos embarcación. Y es el río Caroní, que es corriente, que es, mira, te estoy diciendo que por lo menos son 600 metros de
de longitud, o sea, de ancho. Imagínate esa vaina con corriente, y el miedo que yo tenía en ese momento no era normal. O sea, yo al punto que yo les dije, mira, ¿saben qué? Yo me quedo aquí y iba a pasar todo el día solo porque ellos iban y se regresaban en la tarde. Pero llegó un momento que ellos me dijeron, mira, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? Tienes el chaleco. Y ahí me puse, bueno, lo peor que puede pasar es que me lleve el río un poco más adelante, no pasa nada, no hay ningún animal que me pueda afectar. O sea, lo único es que te puedes ahogar, pero si tienes el salvavidas, no te ahogas, así de sencillo. Y bueno, me planteé ciertas como comúnmente lo hacía, mira, no me puede pasar esto o aquello, no pasa nada, y simplemente me lancé y bueno, dale, con miedo, obviamente estaba muriéndome del miedo, pero me di cuenta ya cuando entré en el río que el miedo desapareció, y de hecho el regreso fue mucho más placentero, y ya yo sé que, por ejemplo, ya yo no le voy a tener más miedo a eso porque simplemente lo afronté, pero hice una comparación en el momento. Obviamente no aplica para todo, hay miedos que son muchos más extremos, pero simplemente comparando quizás se puede disminuir un poco en el momento, pues, y eso era lo que quería explicarte. ¿Cómo Uh-huh. No, y me parece bien. Yo creo que tú lo que propones o lo que dices que hiciste en ese momento es una prueba de realidad parecida Exacto, a lo que sería escribir en el cuaderno, pero haciéndolo en tu propia mente en el momento. Es exacto. como que tú mismo vas diciendo, ok, ¿cuál es el peor peligro? Que me arrastre un poquito el río más adelante, no es peligro. Que me ahogue, tengo el salvavidas. Un animal, no hay animales. Y cuando tú descartas todos los peligros, te das cuenta de que no hay amenaza real, y cuando no hay amenaza real, el miedo se va diluyendo poco a poco hasta que prácticamente cruzas el río sin recordar que tenías miedo en ningún momento. Entonces, ese mismo ejercicio que tú dices me parece que está fino para complementar lo que yo dije. Eso es correcto. Sí, excelente. Bueno, mira, te lanzo la tercera pregunta de una vez. Mándale. ¿Cuál crees que es la peor forma de enfrentar un miedo? Mira, esa sencilla, evitarlo. Para mí, evitándolo, haciéndote la vista gorda, darle vueltas, simplemente no salir de tu zona de confort por el hecho de no querer enfrentar ese miedo es lo peor que puedes hacer, porque vas a vivir siempre con ello. Pero ¿sabes qué pasa? Que también mucha gente cree que, ok, una de las cosas que hay que hacer es aceptar el miedo, porque hay que aceptarlo, pero hay una pequeña brecha, según mi percepción, entre aceptarlo y entrar en negación, porque una cosa es que tú aceptes el miedo y trabajes por mejorar en ese miedo que tienes, o sea, tratar de afrontar ese miedo para superarlo. Y otra cosa es que entres en negación, porque hay muchas personas, por ejemplo, que simplemente entran en negación, no, mira, yo sí le tengo miedo a esto y no lo hago, no lo voy a hacer nunca y ya, yo estoy feliz, broma, pero siempre va a estar latente ese miedo. Y si es algo que lo vives comúnmente, no te das cuenta y no estás siendo feliz, no te estás pudiendo desenvolver, no vas a poder cumplir tu motivo en esta vida, tus proyectos, simplemente porque lo vas a dejar así, ¿me entiendes? Y a muchas personas les pasa esto, que simplemente dicen, no, yo no puedo, no lo, ya yo, ajá, yo sé que tengo este miedo, que sea el que sea. Mira, miedo a hacer este proyecto, simplemente no lo voy a hacer y ya, y así me quedo bien, así estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque prefieren estar en ese confort de la zona, ¿ok? En la zona de confort, y simplemente entran en negación. Para mí eso es lo peor que puedes hacer, porque simplemente no vas a cumplir tu propósito en esta vida, pues así de sencillo, o no vas a vivirla a plenitud. ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Si Me tienes... parece, me parece tremenda acotación, porque, o sea, la negación no es nada más lo común que es, sino que es como medio irritante para las personas que lo ven desde afuera, porque es como, coño, no te das cuenta de lo que estás haciendo, negando este miedo, no enfrentando esta cosa que en verdad es tonta y que si superas te vas a sentir mucho mejor. Es como que esa negación es tan, o sea, a las personas externas, a los terceros, nos produce como una irritación tan profunda que yo Sí, creo que eso es señal de lo mal que está hacer eso. Entonces, opino exactamente igual que tú. Creo que no tengo mucho más que acotar. Simplemente decir que eso de la negación, estoy de acuerdo en que es la peor forma de enfrentarlo, y la mejor en este caso sería justamente ser honesto con uno mismo, decirse, mira, me estoy negando a esto porque me da miedo y no quiero salir de la zona de confort. Simplemente haciendo eso, yo creo que se vuelve todo mucho más fácil. sí, totalmente, totalmente. Bueno, dicho esto, me puedes tirar la tercera pregunta, que ya es la última. Ok, y la última pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto afectan tus miedos a tu vida cotidiana? O sea, la importancia de hacerle frente a los miedos. ¿Cuál es la importancia? Cuéntame. Ok, tengo una frase aquí escrita que dice, lo pondré de esta manera: la calidad de tus miedos define la calidad de tu vida. Perfecto. Y
Yo creo que esto es verdad porque como hablamos en el post, el miedo es una señal de peligro que nos hace huir, pero cuando vemos peligro en todos lados, le huimos no solamente a las amenazas reales que hay alrededor de nosotros, sino también a todas las personas, los eventos y todas las oportunidades que potencialmente podrían mejorar nuestra vida, porque vemos todo como una amenaza. Entonces, por ejemplo, las personas que le tienen miedo al que dirán, que es algo que ya tú mencionaste, nunca van a publicar su trabajo y por ende van a perder todas las oportunidades que eso conlleva. Pero es que eso no termina nada más allí, porque entonces cuando no aprovechas las oportunidades, cuando tienes una vida sin oportunidades, sin personas que se acerquen para ayudarte, porque tú rechazas todo, te conviertes en un pesimista, en un quejica que se queja demasiado, buscando cualquier oportunidad para empezar a criticar el trabajo de otros, para señalar que tienen suerte, lo injusta que es la vida, y todo esto entra en una espiral negativa, de emociones negativas que no le convienen a nadie y que todo está originado en el miedo. Entonces, empezar por superar los pequeños miedos y romper esas barreras mentales que a uno lo hacen miserable finalmente, hacen que superar miedos se convierta en un hábito. Y Exacto. cuando tú creas el hábito de superar miedos, empiezas a convertirte como en un adicto de esa sensación post-miedo, que es como, ver, esto me da miedo antes de hacerlo, pero qué sabroso que lo hice, me siento satisfecho, me siento, Sí, sí, completamente. Es que es liberador, pues prácticamente es liberador, pues ya de ahí supero miedo, me siento, ¿cómo? es liberador, o sea, te sientes Exactamente, invencible prácticamente, puedes con todo. exacto. Y es justamente, o sea, lo más positivo de esto es que así como está el espiral negativo, está el positivo, que es, siento miedo, lo supero, me siento feliz, lo disfruto. Otra vez siento miedo, lo supero, me siento feliz y lo disfruto. Y entonces siempre vas como queriendo engancharte a esa emoción de ser invencible que tú comentas o sea, no sé, se vuelve como lo mejor. Después te das cuenta de que superar miedos es lo mejor que hay. Y hay una frase que también anoté aquí, que es una de esas frases que marcan, que dice, decisiones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, vida difícil. Totalmente. Y aparte de que es totalmente cierta, una de las decisiones más difíciles por hacer es superar las cosas que nos asustan, porque el miedo es una de las cosas más difíciles de vencer cuando uno no lo entiende. Pero hacerlo trae como resultado una vida más fácil, más disfrutable, más liviana, no sé, más satisfactoria en muchos aspectos. Y por eso es que creo que la importancia de hacerle frente a los miedos es quizás, no sé, una de las más grandes. O sea, Exacto. quizás enfrentar los miedos es una de las cosas más importantes que puede hacer una persona. Yo lo veo así y sé que hay mucha gente que lo comparte. Entonces, por eso es que lo afinco de esa manera. Siento que una persona que no enfrenta sus miedos simplemente está condenada a la desdicha. Exacto, sí. Básicamente eso, de pana. Sí, o sea, el fin que, o sea, en conclusión, hay que enfrentar los miedos, definitivamente. Enfrentarlos Uh porque -huh. así vamos a tener una vida mejor. Vamos a poder crecer a nivel personal y en nuestro entorno y vamos a ser más felices. Pues así, así de sencillo. Sí, en pocas palabras, de verdad que no hay mucho que decir. Lo único que sí, yo creo que los dos estamos de acuerdo porque lo hemos comentado a lo largo de la conversación, es que hay que hacerlo con inteligencia. O sea, Totalmente. tampoco es llegar y, bueno, me da miedo la oscuridad, entonces voy y me meto oscuro y me traumatizo No, con el miedo y si suena algo, bueno, entonces no importa que se me quiebre el cerebro. O sea, no, la cuestión es hacerlo paso a paso, gradualmente. Tú diste un par de consejos de cómo tú lo has hecho, tratando de enfocarte en lo positivo. Yo quizás te digo entonces que lo hagas escribiendo, tú dices que no hace falta obligatoriamente escribirlo, sino que, o sea, esto es algo que hay para todo el mundo. Cada exacto, quien tiene que hacerlo a su manera y la cuestión es que todos tenemos que hacerlo. Y si tienes más miedo, bueno, tienes que trabajar más. Y si tienes menos miedo, eres afortunado, pero igualmente tienes que trabajar. Así que es para todo el mundo este tema. correctísimo. Bueno, hermano, yo creo que con eso ya lo tenemos listo. Vamos a dejarlo hasta aquí para no alargarnos demasiado. Y antes de irnos, te voy a hacer un nuevo shout out por haber tenido esta idea, porque de verdad que me parece brutal, bro. Yo creo que todas las personas que están en la lista de correos se van a disfrutar este episodio. Expandiendo este tema, le damos un poquito más de cancha a eso que hablamos de los miedos, que está súper bueno. Y quisiera saber si tienes algo que decir antes de despedirnos. No, bueno, chévere, fino y bueno, ya sabes, de aquí en adelante, si surgen unas buenas ideas, a echarle ganas y más nada. Y seguro Eso salen es todo, otros hermano. temas interesantes en los que hay que expandirse un poquito más y hacemos unos podcasts, pues. Buenísimo, hermano. Gracias entonces por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos los que están escuchando.